Magali García y seguido del Magíster Yaris Veneros, que estarán a cargo de de herramientas para medir sistemas agrícolas sustentables. Fue directora de Relaciones Externas en la Universidad Estatal Península de Santa Elena en Ecuador. Ha participado en eventos internacionales, exponiendo sus trabajos en seminarios referentes a Papa en Colombia, Ecuador y Bruselas. Su última exposición fue en octubre de 2014 en Taiwán, con el tema Políticas Agrícolas en Ecuador para el Desarrollo Sostenible, para el cual pido un fuerte voto de aplauso. Bueno, posterior a ella vamos a tener al Magíster Yaris Emanuel Veneras Guevara, ingeniero agrónomo también, graduado con honores en la Universidad Nacional de Cajamarca, Magíster en Ciencias Ambientales, graduado de la Universidad Nacional Gabriela Molina, especialista en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Biogeografía, Cambio Climático, Distribución de Especies y Sistema de Información Geográfica. Se desempeña como consultor internacional para el estudio de especies con interés agronómico y su relación con el cambio climático. Laboró en el Centro Internacional de la Papa para el Programa Global de Investigación de Sistemas Integrados de Cultivos, Subprograma de Sistemas de Producción y Medio Ambiente, Agroecología y en la Unidad del Sistema de Información Geográfica. Participación en eventos previos, Ecology World Cup, Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa, Bogotá, Colombia, y actualmente realiza investigación colaborativa en el MAGA, Ministerio de Agricultura y Pesca del Ecuador, y CENESIC, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, para el cual también pido un fuerte voto de aplauso. Muy bien, damos pase al Magíster Magali García con el tema Herramientas para medir sistemas agrícolas sustentables. Adelante. Buenos días con todos. Primeramente quiero agradecer al Magíster Vladimir Cáceres, quien nos hizo la invitación para poder compartir un poco las experiencias dirigidas hacia el desarrollo sostenible en el sistema, principalmente hacia la parte andina, ¿no? Les voy a exponer un poco sobre las herramientas que se utilizan para medir sistemas agrícolas sostenibles. De manera previa les comunico que les voy a dar una introducción sobre lo que es agricultura sostenible, cómo ha ido evolucionando esta a través del tiempo, y luego de esto maneras cómo se puede medir la sostenibilidad en los diferentes sistemas. Luego de eso el Magíster Veneros nos va a explicar un poco sobre un software y cómo se mide la parte de cambio climático para poder relacionar los sistemas y los softwares y ver la mejor manera para aplicar los mismos en pequeños y grandes territorios. Primero, la idea es saber un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo nace esto de decir agricultura sostenible o agricultura sustentable, como lo llevamos aquí? Nace la idea porque por la señora Rachel Carson. Ella escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa. Este libro provocó una gran controversia sobre el uso de pesticidas, ya que no existía un reglamento para usar cierta cantidad de pesticidas, y los agricultores, al ver que algunos sistemas usaban pesticidas, ellos decidían implementar de manera desmedida cuánto aplicar, ¿no? Al escribir ella el libro, hace una presentación documentada, ¿no?, de la gran cantidad de efectos dañinos que se producen los pesticidas en el ambiente si se los hace de una manera desmedida.
Esto provocó gran controversia a nivel, primeramente en Estados Unidos. Bueno, como les decía, esta controversia que inició en Estados Unidos empezó a prometer ciertas regulaciones a nivel de país y luego se ha ido extendiendo a nivel mundial. Siguiendo con la historia, en el año de 1968 se implementa una reunión en Roma con varios científicos que ya analizan los cambios que se producen en el planeta debido al uso desmedido de ciertas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar la producción. Este club de Roma, que se realizó en la reunión en 1972, agrupó a varios especialistas, ¿no? e impulsó el inicio de diversos movimientos ecológicos y ambientales en todo el mundo. El resultado de estas publicaciones, el resultado de todo esto son dos publicaciones importantes. La una, la necesidad de una educación ecológica a nivel mundial, y luego la educación ambiental. Como vemos en la fotografía, la señora es la señora Brundtland, quien incentivaba a las reuniones a nivel mundial, y hasta que en el año de 1987 se elaboró el informe, basado en el nombre del informe fue Brundtland, como la señora, en donde ya se implementa el concepto de agricultura sustentable. En 1987 las Naciones Unidas toma este concepto y lo publica al mundo. ¿Qué es agricultura sustentable o agricultura sostenible? Es el manejo y la conservación de recursos naturales y la orientación de cambios tecnológicos e institucionales de manera tal de asegurar las necesidades humanas de forma continuada para la presente y futuras generaciones. Este desarrollo sustentable tiene que conservar el suelo, el agua, recursos genéticos de animales y vegetales, no tiene que degradar el medio ambiente y tiene que ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Es decir, que abarque las dimensiones ecológicas, sociales y económicas. O sea, que nosotros podamos producir sin afectar el ambiente, buscando la manera de tener un rédito económico, y que exista siempre la relación entre las personas y la sociedad. Como les decía, la parte social, que un sistema será sostenible socialmente cuando el desarrollo rural es integrado y existe una satisfacción de necesidades a nivel local y en sí la autosuficiencia de cada sistema. Para la parte económica, será sostenible si provee estabilidad en la producción, una equidad y viabilidad en cuestiones de dinero, ¿no? que es lo que a nosotros nos interesa. En la parte ambiental, que es sostenible cuando se conserva o mejora la base de los recursos del predio, tanto dentro del predio como fuera de los objetos y productos que nosotros importamos para producir. Tiene que incluir, tenemos que pensar siempre en conservar nuestro suelo, el agua, que los sistemas sean diversos. También tener en cuenta si es que afectamos o no nuestra atmósfera, y en los recursos no renovables. Bueno, ahora les voy a explicar un poco qué metodología se usa actualmente para medir sostenibilidad en los sistemas. Como ustedes podrán haber visto, es un poco nueva la forma, ¿no? Son inicios a nivel mundial, y es por eso que se han dado varios enfoques. Son enfoques muy, digamos, básicos, que han iniciado desde un Excel y luego lo van transformando hacia un software. Hay varios marcos para medir. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver el marco, el primero, que es FESLM, que tiene un enfoque orientado a los objetivos del sistema,
los tipos de evaluación que se pueden hacer, que por lo general se los realiza después de implementado el sistema, las escalas, puede ser a nivel de instituciones, a nivel de agricultores o comunidades, derivación de indicadores, es la manera como se obtienen los indicadores para medir este sistema. Por ejemplo, puede ser de una forma muy mecánica u otra manera, es una forma interactuando en sí con el agricultor y que de él salgan los indicadores que nos permitan medir los sistemas. Así como la integración entre la parte social, económica y ambiental que les había dicho. Quienes evalúan pueden ser consultores externos, el mismo agricultor, y al final existen unas experiencias de estudios de caso que ya se han implementado. Como ustedes pueden observar, existen las experiencias de tipo alta y baja, ¿no? Baja no significa que sea una metodología mala, sino que no ha sido difundida mundialmente, entonces no han existido estudios en el sistema, ¿no? Este cuadro también indica la serie de metodologías que se pueden usar, y voy a enfatizar en 3 ejemplos de caso, que los he tomado. 2 son los que ya se han realizado, lo realizaron en otros países, y el último es el que les voy a explicar, si me permite el tiempo, el día miércoles, que va enfocado a un estudio de caso que se está realizando en Ecuador, que es de los primeros estudios de desarrollo sostenible en el país. Como les decía, la primera metodología de las que voy a hablar se llama biograma, que lo creó el IICA. Esta metodología inició con un simple Excel, y que ellos lo fueron implementando como para una medida más fácil para la persona quien va a dirigir el proyecto y medir la sustentabilidad. La segunda metodología es el MESMIS, quienes fueron, las personas que crearon fueron mexicanos. Este trabajo lo realizó como iniciador México y se ha ido dispersando a través del mundo. Esta tecnología es la que, digamos, es la que más se ha utilizado a nivel mundial y es la más validada. Bueno, un poco sobre el biograma, que es el método de cálculo con su respectivo programa computarizado, estima de manera cuantitativa y cualitativa cuán desarrollado es un sistema de manera sostenible, o sea que cuida el ambiente, que también tiene retribución económica en su producción y tiene integración social entre las personas y entre instituciones. El biograma, sobre todo, lo utilizan para un ámbito regional o a nivel de territorios. Este permite hacer los análisis comparativos. Este puede ser en sistemas, entre sistemas similares o también a través de los años. Ya. Un poco les voy a hablar, como les había dicho, existen 3 dimensiones principales para medir sostenibilidad, es decir, la ecológica, ambiental, la social y la económica. Muchas de las metodologías pueden añadir, acorde a las necesidades, dimensiones, como en el caso del biograma, agrega la parte político-institucional. Como les decía, es a nivel de territorios, ¿no? Este es coherente con la visión de sostenibilidad, tiene un enfoque metodológico, que tiene como un fundamento conceptual la perspectiva multidimensional en el proceso del desarrollo. ¿Qué significa esto? Que todos los análisis tienen que hacerse entre varias personas, no solamente un agrónomo, sino también la persona que trabaja en el mismo sistema, el agricultor, los ingresos que se hacen, por ejemplo, que se compren materiales, todo eso se engloba y se puede medir sostenibilidad. Bueno, el software es más o menos como se presenta. Esta es la primera
entrada. Como les decía, este software es del IICA, ustedes lo pueden encontrar de manera libre en el internet y descargarlo, ¿no? O si es que no desean hacer eso, pueden adoptar cómo se hace y también se lo puede hacer en un Excel. Bueno, primero se debe implementar la unidad de análisis. Como les explicaba, que es a nivel de territorios, puede ser a nivel de país, a nivel de región, por ejemplo, a nivel, nosotros tenemos a nivel de provincias, distritos o entre sí una comunidad, ¿no? En este ejemplo que se les presenta, se hizo un análisis a nivel de países, que fue Costa Rica, México y Brasil. Ya definidos los análisis, nos vamos hacia la parte de dimensiones. Como les decía, siempre para medir sostenibilidad tiene que haber la dimensión ambiental, económica y social. En el caso que nosotros creamos conveniente, podemos incrementar el número de dimensiones y poner como, por ejemplo, en la dimensión de análisis territorial. Las observaciones temporales, que puede ser a través de los años. Como les decía, este análisis biograma permite hacer un análisis de territorios y a nivel de los años. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, los gobernantes, el gobierno de una región puede ir haciendo este análisis y determinar cuáles son los puntos críticos en cada una de las dimensiones y qué se puede hacer para mejorar el sistema. En este ejemplo va desde el año 71 hasta el 77. Ya. En cada dimensión nosotros tenemos, por ejemplo, que cada sistema tiene diferentes tipos de indicadores, ¿no? Un ejemplo, en este caso, en la dimensión ambiental, existen unos indicadores que nos muestran cómo va avanzando ambientalmente, ¿no? Si es que el sistema emite algún cambio ambiental o mantiene un equilibrio en el mismo, como por ejemplo, si utilizan combustibles, cuánto de energía utiliza el sistema, la cantidad de fertilizantes, si este contamina o no el ambiente, la cantidad de CO2. En la parte económica, los ahorros que puede obtener un agricultor o la persona encargada del sistema, el capital, el Producto Interno Bruto, si es que es a manera de territorios, o la deuda que puede generar la producción del sistema, ¿no? Y en la parte social, el desempleo, la expectativa del sistema en sí como producción, el trabajo, las condiciones en sí del agricultor, si es que es alfabetizado o no, porque eso es muy importante en un sistema, que no solamente tener algo económico, sino también tener estudios, que los hijos tengan una seguridad, igual los padres. Entonces todo eso se analiza y se añade a la parte de indicadores de las dimensiones. Ya. Cada dimensión tiene, como les decía, estos indicadores que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, la producción es positiva porque a nosotros nos interesa que tengamos más producción de nuestro cultivo, ¿ya? Pero el uso de combustibles, por ejemplo, podría ser negativo porque emite más CO2, porque tenemos más dependencia del sistema. Entonces, todas estas dimensiones nosotros añadimos con los indicadores y los ponemos aquí a través de los años. La relación, ¿qué es la relación? Es como les decía, en positivo o en negativo. Por ejemplo, la producción es positivo, las emisiones de CO2 serían negativo. Nosotros vamos viendo aquí y vamos agregando si es positivo o negativo. Luego de tomar las medidas, ¿cómo se toman las medidas? Es interactuando con el agricultor en sí, entrando al mismo sistema, analizar todo esto y en un grupo multidisciplinario podríamos nosotros ir agregando cada valor. ¿Ya?
El biograma lo que nos permite es una facilidad, porque solamente vamos a agregar los datos por cada indicador y luego, la siguiente, solamente damos un enter y ya nos sale un diagrama que nos permite hacer un análisis. ¿Cómo se analiza esto? Cada parte, por ejemplo, esto es para Costa Rica, ¿no? Cada numeral es un índice. ¿Cómo se sabe cuál es el mejor? Se mide la sostenibilidad, es que todos los valores que están hacia la parte extrema son altamente sostenibles, o sea que nosotros podríamos poner un poquito de menor énfasis para trabajar en esa parte porque estamos bien, digamos, mantenemos un equilibrio, pero existen indicadores o índices que son bajos, que se acercan hacia el centro. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos muchas debilidades en el sistema y que debemos proponer acciones de corrección y monitoreo para ellos. El biograma, la facilidad que tiene, solamente implementamos los datos y ya nos sacan las gráficas, ¿no? Lo importante es interpretar las mismas. Como les explicaba, este ejemplo es para la parte ambiental en Costa Rica, que Costa Rica por lo general hace piensa mucho en la parte ambiental, entonces ellos preservan bastante su sistema y por eso es que aquí les ha salido que es altamente sostenible. También se puede hacer un análisis a través de los años. Este ejemplo es para Brasil, el biograma para Brasil, exclusivamente en la parte económica. Ellos inician, por ejemplo, en 1971, como ustedes pueden ver, todo hacia el centro. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos puntos críticos, muchas debilidades a nivel económico y que tienen que empezar a trabajar en ello. Las personas encargadas, los gobernantes, enfatizan en eso, hacen caso y como ustedes pueden observar a través de los años se va incrementando y los datos se van haciendo hacia los extremos, o sea, se están volviendo más sostenibles en la parte económica. Como ustedes pueden ver, en 1988 ya llegan hacia el extremo total, ¿no? Y así hasta el año 2002 que se terminó el estudio. ¿Qué pasó aquí? Ustedes pueden ver, ¿no? En el 88 estaba casi todo yendo hacia los extremos, pero como ustedes pueden ver, ha ido yéndose hacia la parte central algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo aquí, acá. ¿Qué significa esto? Muchas personas, muchos gobernantes puede ser que se confíen y digan, bueno, ya estamos bien en producción, dejamos de lado, ya no nos interesa y siguen por otros lados. Entonces, un sistema siempre tenemos que estar viendo la parte social, económica y ambiental, no porque vemos aquí, por ejemplo, que ya tiene un extremo bien, dejar de lado y seguir con otro, sino siempre en conjunto. El biograma, como les decía, que es a nivel del territorio. La idea para que entiendan los agricultores, las personas que están ya dentro del sistema, es que se vea de una manera didáctica. Entonces, para la explicación, la parte más didáctica que ellos encontraron es convertir estos diagramas que vimos antes en un cuadro donde se expliquen los niveles del sistema, que puede ser óptimo, es lo mejor, estable, inestable, crítico y colapso, con colores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando un sistema nos da un índice por ejemplo, entre 0 y 0.2, es que está en un colapso. El rojo es como una alerta que tenemos que cambiar, podemos modificar algo en el sistema como para poder seguir avanzando hacia el total 1, que sería lo óptimo. Bueno, el biograma también permite otro tipo de gráficos, que son los gráficos de tendencias. Como ustedes pueden ver,
Este es un gráfico del Producto Interno Bruto en Costa Rica que va a través del tiempo, ¿no? Y también se pueden ir agregando, luego de Costa Rica y a Brasil, se sigue agregando México y se puede hacer comparaciones entre países o entre años. Es la parte en la que les puedo hablar sobre el biograma. Como les dije, no hay muchos ejemplos de caso, tal vez porque no ha sido muy difundido o tal vez porque, como les decía, que es para territorios, a nuestros gobernantes les falta la iniciativa, tal vez un poco más del conocimiento para poder implementar eso en los trabajos y aplicar reglamentaciones que ayuden a nuestros agricultores. Bueno, el segundo ejemplo que les voy a dar es el caso MESMIS, que es el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales. Estos incorporan indicadores de sustentabilidad. Como les explicaba, nació en México en 1995, o sea, hace pocos años, y en Latinoamérica se ha convertido en un estándar muy influyente, ¿ya? Siguiente. Ustedes aquí podemos observar en la siguiente gráfica cómo se va distribuyendo. Como verán, en México son 25 investigaciones que ya se realizan en los sistemas. Se fue a Estados Unidos, lo han adoptado en Centroamérica, en Costa Rica, en Cuba. A nivel de Sudamérica hay 2 ejemplos en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Perú, Venezuela, y en Europa, Italia, Portugal y España. Haciendo este análisis, como podemos ver, nosotros hemos tomado como ejemplo al MESMIS porque prácticamente está validado, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de lo que es el MESMIS interactivo. Ustedes pueden descargarlo desde el internet y puede ser una ayuda para el mismo. Bueno, la doctora Macera es quien creó el MESMIS. Como les decía, son mexicanos, ahora trabajan, son profesores en Estados Unidos. Estados Unidos les adoptó como para poder tener, digamos, a las principales cabezas de esta información y seguir creando innovaciones, ¿no? El MESMIS lo que trata, siempre está viendo la parte social, ambiental y económica, pero la innovación que ellos lo hicieron al sistema es hablar de productividad en las plantas, que es lo que queremos que sea algo productivo, altas producciones, estabilidad, que nuestra producción sea constante, que no esté bajando, subiendo, que ciertos años no tengamos producción y todo se vaya a la deriva. Eso es lo que se busca, tratar de tener un equilibrio, ¿ya? Resiliencia. La resiliencia es cuando un sistema decae y puede volver a regresar a su estado original o al estado que estaba en un inicio. Por ejemplo, en la producción de papa, lo que es Phytophthora infestans, lo que aquí le decimos plancha o trancha. A veces nosotros somos afectados, nuestro cultivo se afecta y se acaba, ¿no? Queda el 0%. Entonces, la resiliencia, ¿qué es? ¿Qué medidas se pueden aplicar luego de que ha pasado esa catástrofe en el sistema? ¿Cómo se puede obtener igual un beneficio? ¿O cómo qué debemos hacer para nosotros poder volver a tener un sistema estable, que haya producción? La confiabilidad es que nosotros podamos ir confiando en el sistema basado en indicadores sociales, económicos y ambientales siempre. Asimismo, adaptarnos, ¿no? Luego Haris les va a explicar un poco sobre lo que es el cambio climático, el cambio global y cómo nosotros debemos ir adaptando nuestros sistemas hacia esos cambios que a veces no podemos controlar. La equidad es que siempre nosotros tenemos que pensar en que nuestro sistema sea equitativo, o sea, que el pequeño trabajador, el grande trabajador, gane acorde a su trabajo.
¿ya? Y la autodependencia o autogestión, que no sea tan dependiente del sistema, de que siempre tengamos que estar incorporando pesticidas o fertilizantes, buscar las maneras de crear nosotros mismos nuestros propios fertilizantes. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre el Mesmis interactivo que les decía, que ustedes lo pueden obtener y bajar de la web. He tomado el ejemplo de México, que es donde más se han hecho los trabajos. Ustedes de esto igual lo pueden encontrar en internet. Y es una herramienta muy didáctica, ¿no? Lo pueden aplicar a cualquier sistema. En el caso de que no deseen aplicarlo así como Mesmis, se lo puede también hacer en un Excel. No hay ningún problema. Siempre la idea es innovar, ¿no? Y buscar cómo se puede complementar lo que ahora se va aprendiendo, ¿no? La nueva ciencia, la tecnología, el software implicado hacia la agricultura. Bueno, un poco inicia lo que es el Mesmis, lo que les explicaba. Pueden entrar al link, el proyecto del Mesmis, paso a paso, la sostenibilidad y sistemas dinámicos. Por ejemplo, que debemos tener un sistema, nuestras chacras que sean diversas, que no solamente sembremos papa o solamente un cultivo, sino siempre teniendo diversidad, ¿no? Aquí van a tener ejemplos del porqué, muy prácticos, y los diseños sostenibles y de negociaciones a nivel social. Bueno, ahora les voy a indicar paso a paso con el Mesmis. Este es el nombre de la doctora, quien inició todo esto, ¿no? Ya. Existen 6 pasos muy prácticos para identificar cuán sostenible es nuestro sistema, qué le falta, en qué se puede innovar al sistema que no nos cueste tanto dinero, pero que nos dé una rentabilidad. Nosotros damos en el paso 1. Ya, el primer paso para saber qué vamos a hacer con un sistema es caracterizar, o sea, identificar qué tiene nuestro sistema, si tiene animales, tiene plantas, qué plantas tenemos, para qué uso les damos, ¿no? Y qué es lo que importamos, qué compramos e incorporamos en nuestros sistemas. El caso de estudio se realizó, como les decía, en México, en Michoacán, en un sistema agrosilvopastoril. Primero se hacen caracterizaciones socioeconómicas, se identifica la unidad de producción. Puede ser, por ejemplo, a nivel individual, nosotros, una sola persona que tiene una sola parcela, o también a nivel de la comunidad, ¿no? ¿Qué tiene cada persona de la comunidad? ¿Qué tipo de cultivos? Las interacciones, si es que existen intercambios entre productos o si venden a otros lugares. Entonces, esa es la parte que debemos tener muy clara y definida. Del exterior, todo lo que ingresa se compra o se intercambia con los vecinos para ingresar al sistema. En general, como les decía, este sistema es agrosilvopastoril, tiene la parte de plantas, tiene una parte forestal y tiene una parte de animales. La idea de todo esto es que nuestros productores no tengan solamente un tipo de planta, un cultivo o solo animales, sino que siempre mantener la diversidad. Eso nos va a salvar de muchas cosas, por si alguna vez tenemos un colapso en algo o se mueren todos nuestros animales y nos quedamos sin nada. Nosotros podemos tener como una base de diversificación y vivir de la parte forestal, animales y plantas.
Y la familia, que es lo más importante, ¿no? Para caracterizar se debe tomar en cuenta componentes, qué hay en cada sistema. Aquí agrego todos los componentes. Por ejemplo, en el sistema pecuario que ellos tenían son aves de corral, caballos, ganado. En la parte forestal, ciertas plantas que les servían de retribución económica y plantas nativas o del monte también que le llamaban. El sistema agrícola, las parcelas de cultivo, tenían también parcelas en descanso que son necesarias tenerlas, y el suelo, qué tipo de suelo tenemos, cómo cuidamos nuestros suelos, qué agregamos para mantener la diversidad del suelo, que también es importante. Y la parte principal, que es la familia que conforma el sistema. ¿Quiénes son las personas? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿A cuántas personas mantienen utilizando los recursos de ese sistema? Y también esta parte importante, que son los acervos vinculados con el manejo de la parcela. La parte cultural, qué valor pueden dar ustedes con la cultura, el producto de lo que han aprendido de hace años, otros agricultores que ustedes saben tienen muchas cosas, la experiencia les ha dado mucha información que ha sido transmitida a través de las generaciones. Aquí el MESMIS les permite agregar fácilmente los flujos, las interacciones que existen entre cada, digamos, subsistema de nuestro sistema completo. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver del exterior qué es lo más se importa al sistema, qué llega a la familia, lo que se importa a la parte forestal, las relaciones entre ellas, entre la familia y la parte agrícola, la familia y los animales con los que se alimentan o venden, y la parte forestal con la familia, qué es lo que reciben y qué ustedes dan a los árboles, ¿no? Siempre debe haber una interacción. Entonces, el siguiente paso es definir el objeto de la evaluación. ¿Por qué van a evaluar el sistema? ¿Qué es lo que quieren obtener ustedes evaluando sus parcelas o a nivel de la comunidad? Se caracteriza el sistema, por ejemplo, la unidad familiar da trabajo en la parcela de cultivos, el cultivo les da maíz a las personas, qué es lo que las organizaciones exteriores les dan a ustedes, y ustedes qué dan a ellos, ¿no? Por ejemplo, a los mercados abastecen de productos, qué reciben del gobierno, qué dan al gobierno. Igual la parte cultural, cómo se mantiene la cultura de la siembra. Los objetivos principales, el por qué se hace cada cosa, ¿no? Entonces, el MESMIS lo que permite es ir agregando en el sistema todo lo que ustedes utilicen, y ellos ya van creando el modelo para poder identificar fortalezas y debilidades. ¿Para qué son las fortalezas y debilidades del sistema? Para poder hacer indicadores de sostenibilidad. Entonces, ya identificado y caracterizado el sistema, podemos ver ejemplos, qué es lo que sucede en sus parcelas. Puede ser una baja productividad agrícola, por ejemplo, si es que tienen, la alta eficiencia en el uso de los recursos, por ejemplo, si es que tienen rezagos de la producción del maíz, en qué lo utilizan, tal vez lo vuelven a incorporar al suelo o venden a sus vecinos para alimentación de los animales que les haga falta, o tal vez intercambio, ustedes dan esa parte y reciben tal vez trabajo. Se va identificando en cada área fortalezas y debilidades, si se degrada o no el suelo,
¿cuál es su percepción sobre eso, ¿no? En este caso, si es que existe una mala distribución de los recursos que reciben de ese sistema, o si es buena. La baja participación en la toma de decisiones. También es muy importante, por ejemplo, que sus gobernantes, nuestros gobernantes, reciban experiencias, reciban ideas de nosotros, porque somos los que estamos viviendo en el sistema en sí. ¿Qué se puede innovar? ¿Qué se puede cambiar dentro del mismo? ¿Existe o no dependencia de insumos? Siempre tenemos que estar comprando algo. ¿O qué podemos hacer para dejar de importar, ¿no? De comprar? A veces nosotros solamente comprando pesticidas aumentamos los bolsillos de los dueños de los pesticidas, pudiendo existir dentro del mismo sistema maneras de cómo reducir nuestros gastos. Y como no nos damos cuenta, tenemos que tratar de hacer uso de ciertas metodologías para poder definir qué es lo que va sucediendo. El siguiente paso es derivar los indicadores. De las fortalezas y debilidades obtenidas de los sistemas, podemos identificar indicadores de sostenibilidad. Basados en los atributos que les decía: productividad, estabilidad, equidad, adaptabilidad y autogestión, se obtienen indicadores de igual manera con la información obtenida de las fortalezas y debilidades del sistema, como por ejemplo los retornos económicos. Si es que en este caso en Michoacán tuvieron en esa oportunidad baja productividad agrícola en el maíz, pero pocos recursos, y su relación beneficio-costo fue mínima. De esta manera se derivan de las fortalezas y debilidades del sistema los índices e indicadores para medir la sostenibilidad. Cada indicador en la metodología les permite definir qué significa, por ejemplo, la relación beneficio-costo, qué tiene que ver con la eficiencia energética para el sistema, sobre el balance de nutrientes, qué pasa con la erosión, la diversidad, que es un punto muy importante, los beneficiarios de los programas, tal vez que ustedes reciban algún programa agrícola a nivel gubernamental, ONGs, las asistencias a las asambleas, que tal vez en ciertas comunidades sea una exigencia o un deber que tenemos de asistir a asambleas para poder identificar cuáles son las necesidades de la comunidad. Lo que permite, como decía el MESMIS, permite integrar estos indicadores que se obtuvieron para graficarlos en un diagrama. ¿Cómo nacen esos? El gráfico basado en los indicadores, el tipo de unidad, cómo se va a medir, la dirección de cambio, si es en máximo o mínimo. Por ejemplo, la productividad, lo que queremos es tener máxima producción. Y otro ejemplo, la erosión. La erosión, lo que nosotros esperamos es que sea el mínimo de erosión del suelo, siempre tratar de conservar. Entonces nosotros vamos colocando en máximo y mínimo qué es lo que queremos, cómo queremos que esté nuestro sistema. Le ponemos valores. Siempre el MESMIS permite hacer una comparación entre un sistema, el actual, el que tenemos, versus un sistema óptimo que nosotros ideamos o esperamos tener, o versus otra finca parecida en la que podamos hacer comparaciones y adoptar qué podemos tomar de bueno de la otra finca. Eso es lo que vamos describiendo aquí. El valor mínimo y máximo significa de todo el tiempo que nosotros conocemos del sistema en unidades, cuáles son nuestros valores mínimos que hemos tenido, por ejemplo, en producción a través de los años, y los máximos en producción.
Esos datos son muy importantes para medir la sostenibilidad basados en datos reales, digámoslo así, en el sistema. Lo que el MESMIS, la ayuda de MESMIS, permite estandarizar datos e igualarlos de la siguiente manera. Por ejemplo, en relación beneficio-costo, nosotros simplemente podemos dirigir y mover este valor en mínimo. Por ejemplo, ¿cuánto es el mínimo que se ha obtenido? Podemos poner 0, 0.3, y aquí nos va dando en el cuadro amarillo el valor que se va cambiando. Y en máximo solamente movemos, por ejemplo, una relación beneficio-costo que se haya dado en 2.22, por ejemplo, y el MESMIS ya enseguida lo pasa a esta tabla. Así podemos hacer con cada uno de los indicadores, ir estandarizando valores. Nosotros vamos a poder cambiar el mínimo, el máximo en cada sistema acorde a la realidad de cada persona, ¿no? Este es el caso. El último dato, simplemente vamos agregando el dato, ponemos siguiente, siguiente, y nos arroja ya este diagrama en el que se pueden hacer comparaciones. Como les decía, el valor óptimo, si queremos comparar nuestro mismo sistema con el óptimo para nosotros, lo podríamos hacer poniendo valores óptimos, y todo se va a ir hacia los extremos. ¿Qué significa? Que es altamente sostenible los valores que estén en el extremo. Los valores que estén muy hacia el centro son valores críticos, que salen de las fortalezas y las debilidades. En este caso hubo una debilidad en la parte de erosión, por ejemplo, y vemos que nuestro valor es muy crítico. Podríamos cambiar en erosión un ejemplo que salga 0. Tener siempre bajo. Y acá. Tener algo bajo en erosión. Cada vez que nosotros vamos cambiando, miren, estaba en 0 y ahora se van moviendo nuestros valores hacia el extremo, que es lo ideal, que sea más sostenible. Entonces, con los valores que ya nosotros obtuvimos en sí, valores reales del sistema, simplemente podemos ser ayudados con herramientas, con software que recién están innovándose, se están creando. Como les decía, la historia nos indica que esto es recién 1970 y que ya ha ido incrementándose de a poco. La ayuda que nosotros podemos tener como agrónomos es de los ingenieros informáticos, que podemos hacer una innovación, unirnos, mostrar nuestras experiencias, las necesidades que tenemos como productores, y ellos implementar sistemas como este que nos pueden ayudar a identificar principalmente fortalezas y debilidades, hacer comparaciones con otros lugares, con otros países, adoptar e innovar, que es lo principal, ¿no? Ya se puede tener una relación entre ellos, porcentajes de cobertura, se puede hacer una serie de análisis. Pero esta parte es muy didáctica porque simplemente podemos ver que cuando los datos están hacia el centro tenemos debilidades, y podemos saber qué se puede hacer para evitar la erosión. Entonces, coberturas, tomar más atención, tal vez cómo estemos sembrando, si van a curvas de nivel, nos podemos ir dando cuenta de eso, ¿no? Ya, este era la segunda metodología en la que se ha trabajado a nivel mundial. Como les explicaba, en Ecuador no existen lastimosamente trabajos de sostenibilidad
recién se está implementando, estamos implementando con este MESMIS, que nos parece muy interactivo, muy bueno, dinámico, y el primer trabajo que se está haciendo, aún estamos en ese proceso, que es el medir la sostenibilidad de sistemas agro-silvopastoriles en la parte costa del Ecuador. Un segundo trabajo que se está haciendo es uniendo no solamente este software, sino otras herramientas informáticas que nos permite adaptar más información para meter a nuestro sistema. Esa es la parte que les va a explicar un poco Haris sobre herramientas, softwares de cambio climático. Y el día miércoles, si nos dan un poco más de tiempo, vamos a exponer un trabajo que ya estamos, es nuestra autoría, en la que ya unimos la parte de sostenibilidad y la parte de este software de cambio climático, porque es importante saber qué va a pasar, cuál es la predicción del clima, cómo nos afectan nuestros cultivos y qué podemos hacer frente a esto. Entonces, en la siguiente parte nos va a explicar Haris. Por favor, Carlos. Muy buenos días con todos. Estoy muy contento de estar aquí en Huaraz, la primera oportunidad que estoy visitando Huaraz. Un agradecimiento especial hacia todas las personas que han hecho posible este magno evento. No sé si me escuchan las personas del fondo, si les gustaría poder pasar más adelante porque tengo algunos gráficos para que lo puedan visualizar mejor. Les recomendaría que se acerquen en los sitios de adelante. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es sobre cambio climático y agricultura en la aplicación de modelos de distribución de especies. Todos creo que hemos escuchado sobre el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, etc. A veces se hace mala propaganda también del cambio climático en diferentes tipos de medios. Bueno, como parte introductoria sobre el cambio climático, primero debemos entender qué es un cambio global. El cambio global se dio énfasis en el año 1994 por la publicación de este artículo por Peter Bitusok en el año 1994, donde muestra un sistema o los componentes del cambio global y donde se encuentra también incluido el cambio climático. La población humana va creciendo. Esta población humana presenta industrias, agricultura, la industria a la vez genera incrementos de CO2 y este incremento de CO2 genera calentamiento global o cambio climático. La industria también, por ejemplo, genera cambios en los ciclos biogeoquímicos, pero él describió el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, y la agricultura también genera cambios en los ciclos biogeoquímicos. Las líneas de coloración oscura, las más gruesas, son los impactos, se puede decir, de mayor importancia, y a la vez las flechas de menor grosor significan impactos tipo secundarios. El tema de cambio climático no solamente es el cambio global, sino también está incluido, por ejemplo, el incremento del nivel del mar, la acidificación de los mares, la pérdida de la biodiversidad, etc. Bueno, hay que diferenciar dos términos, ¿no? ¿Qué es el tiempo y qué es el clima? El tiempo, por ejemplo, es lo que está ocurriendo en la atmósfera en un momento dado. Por ejemplo, ahorita en Huaraz está un poco nublado y eso hace referencia al tiempo. Y el clima es la caracterización de las condiciones climáticas, por ejemplo, para Huaraz, y son periodos de evaluación que duran aproximadamente, no es que duran, son de 30 años hacia más años. Y este clima se caracteriza por diferentes variables, ¿no? Por temperatura, precipitación y humedad. Hay que hacer diferenciación de dos términos que se usan actualmente, ¿no? Global warming, que es calentamiento global, y cambio climático. A veces se lo usan como sinónimos, a veces se lo confunde también. El calentamiento global se refiere al incremento o se basa en el incremento de la temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra. Y el cambio climático se refiere a los cambios en las características del clima, incluyendo la temperatura, la humedad, la lluvia, el viento y los eventos climáticos severos en periodos o de largo plazo.
Acá ustedes pueden observar la siguiente figura, donde se observa el incremento de la temperatura promedio global en la superficie en un periodo del año 1901 al año 2012. Ustedes pueden observar que la coloración púrpura representa un incremento promedio de 2.5, el lado derecho, 2.5 grados centígrados dentro de ese periodo, y la escala más baja representa una disminución de la temperatura de 0.6, que representa un color celeste. Bueno, los organismos internacionales que dan las directrices sobre el cambio climático se encuentra el IPCC, es el organismo intergubernamental para el cambio climático, y la Convención Marco de Naciones Unidas. Esta es una figura un poco simple que fue elaborada por la FAO para explicar la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, y la otra que es variabilidad climática. Ustedes pueden observar en la parte superior de esta figura la variabilidad climática, ¿no? Sube, baja, y se establece un patrón de comportamiento. Pero cuando este patrón de comportamiento sufre un cambio, ustedes pueden observar en la gráfica inferior, se produce un cambio climático. He puesto estos conceptos antes de seguir con la exposición. Quería que se entienda qué es predicción de clima, qué es un escenario de emisión, qué es un modelo climático y qué es una proyección climática. Una predicción del clima es un intento de reproducir una estimación de la evolución real del clima en el futuro. El escenario climático, escenario de emisiones es una representación posible del desarrollo a futuro de emisiones de efecto invernadero, junto con información sobre el uso y cobertura del suelo, y proporcionar entradas para los modelos climáticos. El modelo climático es una representación matemática basada en propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, sus interacciones y procesos, y de retroalimentación. Y la proyección climática viene a ser una respuesta simulada del sistema climático a un escenario de emisiones. Es decir, la proyección climática vendría a ser la suma de un escenario climático y la concentración de gases de efecto invernadero, aerosoles, generalmente derivados del uso de modelos futuros. Bueno, la proyección climática se obtiene de un uso de un modelo climático. Estos, por ejemplo, el último reporte del IPCC ha generado nuevos escenarios, y se tiene el escenario RCP 2.6, que es el del lado izquierdo, y el escenario RCP 8.5, que es el del lado derecho. El RCP 2.6 proyecta un incremento en la temperatura de 0.3 a 1.7 grados centígrados en la temperatura promedio global de la superficie de la Tierra, y el escenario del lado derecho dice que va a haber un incremento de 2.6 a 4.8 grados centígrados en la temperatura promedio global de la superficie de la Tierra. Bueno, la data base que se ha tomado para hacer estas proyecciones, estos escenarios, es del año 1986 al 2005 y del año 2081 al 2005. Bueno, antes de continuar con cambio climático, quería que se pongan a pensar. Toda la Tierra es un sistema, todo el universo es un sistema. Ubíquense en el Sol. El Sol envía energía hacia la Tierra. Esta energía de la Tierra es captada por las plantas, por las masas de suelo, por cuerpos de agua. Y esto es difícil de modelar porque se tiene que ver estudios sobre cuánto de energía llega a la Tierra, por ejemplo, cuánto se refleja, cuánto se queda en la Tierra, cuánto es absorbido por las plantas. Si hay un cambio climático, por ejemplo, la fisiología de las plantas puede ser alterada por el incremento del CO2 o también por la energía que viene de la Tierra. Entonces es un poco difícil y tedioso formular o modelar los escenarios de cambio climático, pero se ha logrado hacer una modelación a nivel superficial o a nivel de la Tierra, a nivel global. Y es ahora que el IPCC ha generado nuevos escenarios de cambio climático o escenarios de emisiones de generación de gases de efecto invernadero, porque en el anterior reporte se tenía escenarios del tipo A1, B2 de las familias. Si alguien ha podido leer, estos son los últimos reportes, ¿no? Y el cambio climático, bueno, siguiendo con la presentación, el cambio climático tiene un impacto nosotros nos vamos a centrar en la biodiversidad,
que es parte de los ecosistemas, los hábitats, que es parte de los ecosistemas, y los sistemas humanos en la parte de agricultura. Tiene otros efectos, pero esos no serán tocados hoy día. Haciendo un resumen, nosotros tenemos los gases de efecto invernadero, que a la vez provocan el calentamiento, el último calentamiento global, el calentamiento global antropogénico, se le dice de este último periodo, las proyecciones climáticas y modelos y los escenarios climáticos. Estos a su vez integran y forman un sistema climático que es atmósfera, suelo, océano, para el caso de la Tierra. Esto a su vez presenta impactos, estos impactos generan respuestas, y estas respuestas se pueden mitigar o se pueden generar medidas de adaptación. Nosotros nos vamos a encargar en esta presentación sobre medidas de adaptación, que es cómo podemos vivir con los cambios que ya han ocurrido y prepararnos para los cambios que vendrán en el sector agricultura. Bueno, ¿qué es la agricultura? La agricultura puede definirse como el conocimiento y la técnica que permite al ser humano producir sus alimentos, ¿no? Ustedes pueden observar en esta gráfica, en el lado derecho, nosotros tenemos ecosistemas naturales. La agricultura, ¿qué es lo que hace? Modificar esos ecosistemas naturales. El hombre modifica esos ecosistemas naturales para generar o producir alimentos. Y estos ecosistemas naturales se ven modificados porque el hombre hace una selección de cultivos, modos de siembra, tipos de riego, tipos de cosecha, incluso hace una estandarización o calendario en relación a las condiciones de clima. Pero el hombre no puede manejar las condiciones de clima. Ustedes pueden apreciar esta gráfica, los impactos de cambio en la agricultura. Bueno, ya hay papers y documentación, investigaciones, que los efectos del cambio climático van a generar cambios en la estacionalidad, cantidad de precipitación, sequías, inundaciones, generalmente en la zona andina. Ustedes pueden apreciar esta gráfica de la derecha, se observa un patrón, por ejemplo, del comportamiento del clima, pero con el cambio climático se están generando un extremo climático, ustedes pueden apreciar aquí. Si se encuentra dentro del rango del patrón, hay una capacidad del agricultor de afrontamiento, pero si se genera un evento climático extremo, los cultivos se encuentran vulnerables y lo que se espera es una adaptación. Bueno, plagas y enfermedades. En la región andina siempre ha sido considerada, últimamente ya no, anteriormente por nuestros antepasados, ha sido considerada como fuente de semilla. ¿Por qué? Porque la región andina no tenía presencia de plagas ni de enfermedades, era una semilla limpia, se puede decir. El cambio climático ha generado un incremento en la temperatura y será un factor determinante para el establecimiento de los insectos plagas, es decir, va a haber un cambio en la altitud de los cultivos. Así, en el caso de, por ejemplo, de insectos, se va a generar un mayor número de generaciones por año, es decir, que va a haber un incremento de la infestación de los cultivos. En la región andina también se usan muchos pesticidas, pero por el incremento de la temperatura van a disminuir los efectos de los pesticidas y a la vez se va a generar mayor resistencia de los insectos hacia esos plaguicidas. Distribución de especies y cambio climático, ¿no? Estudiar la distribución de especies es algo difícil, incluso desde la distribución del hombre hasta la distribución de especies animales, de insectos. Ustedes pónganse a imaginar, por ejemplo, un insecto puede estar hoy día aquí, un día desaparecer, otro día irse por otro lugar. Hay especies migratorias, por ejemplo. Entonces es un poco complicado. Incluso estudiar los efectos del cambio climático sobre las especies también es un poco complicado. Diferentes investigaciones evidencian sobre los efectos del cambio climático sobre las especies, los clasifican en 4 grupos. Los fisiológicos, por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración y crecimiento. La distribución geográfica, que son las tendencias de algunas especies a desplazarse hacia mayores altitudes o hacia los polos. Los fenológicos, que viene a ser la alteración del ciclo de vida por efecto del fotoperiodo, horas frío. Y la adaptación, que son cambios microevolutivos in situ. Nosotros vamos a hacer énfasis en la distribución geográfica, pero considero que el primero, que es fisiológicos, como algunos son, la mayoría creo que son agrónomos, la fotosíntesis, respiración, crecimiento de las plantas también se va a ver muy afectada. Bueno, en esta oportunidad voy a tocar el caso de un insecto. La clasificación de los organismos según su modelo de balance térmico. Tenemos los organismos poiquilotermos y los organismos homeotermos. Los poiquilotermos son aquellos que regulan su temperatura corporal
con la temperatura ambiente. Es decir, por ejemplo, un insecto o los de sangre fría, un insecto, por ejemplo, depende de las condiciones ambientales para poder desplazarse a diferentes lugares. Si siente mucho calor o un estrés, el insecto se desplaza. Eso es más o menos para entender qué son los poiquilonetos. Los modelos de distribución de especies. Bueno, un modelo de distribución de especie permite identificar los patrones espaciales y temporales de la distribución de los seres vivos sobre el planeta a diferentes escalas y perspectivas. La modelación de especies es una ciencia reciente, surge con mayor auge en los años 90 con la aparición de los sistemas de información geográfica y se puede decir los investigadores que predominaron ese tiempo fueron de origen australiano. Un modelo viene a ser una representación cartográfica de la idoneidad o aptitud de un espacio para la presencia de una especie en función de variables empleadas para generar dicha representación. Un insecto, por ejemplo, se encuentra en un lugar debido a ciertas características ambientales, por ejemplo, la temperatura, una precipitación, una humedad, o también puede ser que encuentra alimentos o encuentra condiciones en el suelo también para poder sobrevivir. Los resultados de la aplicación de modelos de distribución de especies dependen de 3 puntos. Los registros, que es la localización, es de mucha importancia que a partir de ahora las diferentes investigaciones que se realizan en distribución de especies deben ser georreferenciadas y almacenadas en bases de datos y de preferencia subidos a la red a la web para hacer una base de datos a nivel global sobre dónde se están ubicadas las especies, tanto como la presencia, tanto como la ausencia, porque a veces las ausencias nos ayudan a determinar históricamente cuándo una especie estuvo en un lugar o si no estuvo, ¿no? Es como un registro para averiguar los diferentes cambios que se está produciendo en la Tierra. Las variables predictoras, que principalmente son las ambientales porque son las que se encuentran disponibles, y el algoritmo o método estadístico. Bueno, las técnicas de modelación para su distribución de especies, tenemos diferentes clasificaciones, pero he encontrado estas 3, creo que son las más detalladas: las técnicas discriminantes, las técnicas descriptivas y las técnicas mixtas. Las técnicas discriminantes son aquellas que necesitan datos de presencia y ausencia para construir un clasificador estadístico o elegir el algoritmo. Las técnicas descriptivas, que solo requieren datos de presencia, fueron las primeras. Con las técnicas descriptivas se realizaron las primeras investigaciones, y las técnicas mixtas, que combinan las 2 primeras y también generan sus propias ausencias. Bueno, al pie pueden observar todas las técnicas de modelación de distribución de especies. Y para hacer un resumen, por ejemplo, en el lado izquierdo observan unos mapas. Son las variables que les estaba hablando, las variables ambientales. Tenemos precipitación, temperatura, por ejemplo, y altitud, porque son datos que están disponibles. Y también tenemos los puntos de presencia. Se escoge el modelo estadístico o el algoritmo, y luego lo que hace el modelo es buscar condiciones similares en donde estuvo presente la especie en diferentes regiones, o depende del tipo de estudio que uno quiere realizar. Bueno, este es un trabajo que se realizó en el Centro Internacional de la Papa. Fueron 19 especies que se estudiaron durante 3 años para ver los impactos del cambio climático, especialmente en especies con interés agronómico. Ustedes pueden observar en el cuadro superior, se observan las plagas, y en el cuadro inferior los parasitoides. Bueno, las principales plagas en el cultivo de papa son Torimeo preculela, Simetrischema tangolia, Tesis solanívora, que son las polillas de la papa, y otras especies que se muestran ahí. Y los parasitoides de la polilla de la papa, por ejemplo, de Torimeo preculela, Panteles humandinus, Copidosoma coleri, Orchilius lepidus y otras especies que también son importantes analizar. Por ejemplo, cuando hay cambio climático debemos analizar plaga, parasitoide, o plaga, parasitoide y hospedero. Entonces, hacer un tipo de intersección de mapas, por ejemplo, puede ser que la plaga vaya a mayor altitud, pero el parasitoide no. Entonces, se deben analizar esas situaciones para tomar las medidas respectivas en beneficio de la agricultura. Voy a presentar un estudio de caso de los 19 insectos. Voy a presentar el caso de la polilla de la papa, Torimeo preculela celer. Esta es una especie cosmopolita, se encuentra distribuida en 105 países a nivel mundial y es la principal plaga en el cultivo de papa a nivel mundial. En el Perú, el cultivo de papa actualmente representa el 4.º producto alimenticio de origen vegetal
de mayor importancia a nivel mundial, pero en el último reporte que ha salido de la FAO dice que ocupa el tercer lugar de mayor importancia a nivel global, de origen vegetal. El cultivo de papa representa importancias económicas, alimenticias. El Perú representa el 0.7 de la producción mundial de papa. Bueno, y esto a la vez se ve influenciado por variables ambientales. Para este estudio solamente tenemos disponible temperatura, precipitación y humedad. Este es un estudio a nivel global. Y el cambio climático ha generado problemas abióticos y bióticos en el cultivo de papa, que es la aparición, bueno, en este caso no sería aparición, sino el cambio de altitud para la polilla de la papa, Ptolemeo Perculela Celer, y se empleó un programa de correspondencia climática que es denominado Climex. No es un software libre, es un software muy bueno, es de origen australiano, y lo que hace este software es buscar la probabilidad de ocurrencia para esta especie según los registros de presencia en donde se encontró. Acá quería resaltar que las variables ambientales nos ayudan en la unión de variables ambientales y los parámetros fisiológicos de la especie nos ayudan a determinar la predicción de la distribución de esta especie. Bueno, los objetivos fueron determinar la distribución geográfica de la polilla de la papa, Ptolemeo perculela, bajo condiciones de clima actual y un escenario de cambio climático A2 2050 a nivel global, empleando el modelo Climex. Los objetivos específicos son: primero, elaborar el mapa de distribución geográfica observada de Ptolemeo perculela Celer, es decir, tenemos que construir una base de datos a nivel mundial en donde se encuentra la especie, es decir, donde la distribución observada. Tenemos que visitar bases de datos, escribir a diferentes investigadores en el mundo y que nos envíen los reportes de colectas o trampeos de esta especie para saber los puntos exactos donde fueron capturadas esta especie. Luego es determinar la distribución potencial y número de generaciones año para Ptolemeo perculela Celer en condiciones de clima actual para poder compararlo, para poder comparar con la distribución potencial que se obtenga en un escenario de cambio climático. Los materiales y métodos, la distribución geográfica de la polilla de la papa y este estudio fueron realizados en la Unidad de Sistemas de Información Geográfica en el Centro Internacional de la Papa con sede en Lima, Perú. Y el punto número 1, que es la distribución observada de Ptolemeo perculela a nivel global, se comenzó realizando la documentación observada de esta especie, y se diseñó una base de datos. Esa base de datos contiene 16 campos donde se ve el país, el continente, las coordenadas donde fueron colectadas, si hay datos de altitud, datos de temperatura y qué persona o qué autor lo hizo público estos resultados. Posteriormente, hay datos que carecen de coordenadas. Por ejemplo, dicen: se colectó Ptolemeo perculela Celer en el distrito de San Marcos, comunidad de San Pedro, en la región de Cajamarca. Uno debe tratar de georreferenciar esos puntos teniendo referencias de ciudades, escuelas y asignar las coordenadas, Se emplearon programas como el ArcGIS, el Google Earth, y las coordenadas fueron medidas en grados decimales usando el datum WGS 1984. Los resultados se obtienen en Shapefile. Este es un resumen más o menos de la metodología, que es lo que requiere el modelo Climex para poder ser ejecutado. Uno es la distribución observada de la especie, que les estaba comentando. Dos, viene a ser la data meteorológica del escenario actual, que es del año 1961 a 1900, y el escenario A2 2050, que es un escenario de cambio climático. Y los parámetros Climex. Voy a hacer énfasis en la parte 2, la data meteorológica del escenario actual y del escenario A2 2050. La data meteorológica que fue tomada para este estudio es de un organismo internacional que se denomina CISGRO, que está en Australia, y la resolución espacial que tiene es de 10 minutos, que es 18 por 18 kilómetros. Esta data comprende temperatura mínimo promedio mensual, temperatura máxima promedio mensual, precipitación promedio mensual en milímetros, la humedad relativa promedio mensual tomada a las 9 y a las 15 horas. Posteriormente, otro requisito de este modelo es los parámetros Climex. En los parámetros Climex tenemos dos: los parámetros de crecimiento y los parámetros de estrés. En los parámetros de crecimiento tenemos los índices de temperatura y los índices de humedad. Los índices de temperatura son los índices que se obtienen de la especie, Todas las especies tienen 4 temperaturas limitantes: la mínima limitante, la mínima óptima, la máxima óptima y la máxima limitante.
dentro de los rangos de la mínima óptima y la máxima óptima se encuentra la mayor tasa de desarrollo para el caso de los insectos, tasa de reproducción, y la mínima limitante y la máxima limitante quiere decir que por debajo de la temperatura mínima limitante esta especie muere, y por sobre la máxima limitante la especie también muere. Estos datos se obtienen de tablas de vida que son estudiados por entomólogos y biólogos en el Centro Internacional de la Papa, y se obtuvieron los rangos de temperatura para Pteronema operculela, ¿no? Donde la mínima limitante es 8, la mínima óptima es 16, la máxima óptima es 28 y la máxima limitante es 32 grados para esta especie. Y los 10 grados, que es la acumulación de calor que necesita esta especie para tener una generación, es 400. Ese es otro resumen. Tengo la distribución observada al lado izquierdo, en el centro tengo los datos climáticos y al lado derecho los parámetros biológicos de la especie. El modelo construye un índice ecoclimático y me genera una distribución potencial de la especie en formato raster. Bueno, así rápidamente, el modelo Climex construye el índice ecoclimático. Este índice ecoclimático viene a ser igual al índice de crecimiento anual por el índice de estrés anual por el índice de interacción de estrés. Bueno, acá está la fórmula representada, y los índices de crecimiento anual son estudios de crecimiento semanal que lo calcula al insecto, ¿no? En este caso la polilla de la papa. La interacción de estrés anual, que es el índice de estrés anual, que son condiciones muy extremas para la especie, y la interacción de estrés. Para hacer el cálculo del número de generaciones del insecto, el modelo emplea el algoritmo de Baskerville y Emin, publicado en el año 1969, y el método sinoidal simple, ¿no? Donde aquí se puede observar la temperatura, viene a ser el umbral inferior del insecto, TU viene a ser el umbral superior del insecto, el umbral limitante, y Tmin y Tmax vienen a ser la temperatura mínima y máxima del ambiente. Y así hay 4 casos para hacer el cálculo del número de generaciones año de esta especie. Si alguien desea mayor profundidad me puede preguntar, ¿no? Bueno, los resultados. La base de datos de distribución observada de la especie se obtuvieron un total de 1.473 registros a nivel mundial de esta especie. 1.151 registros presentan coordenadas, y un reporte sin coordenadas es 322. El mayor número de registros se encontró en el continente de América y el menor número de registros en Europa. Esto depende de los datos disponibles que uno obtenga, ¿no? Bueno, la distribución geográfica de Pteronema operculela, la polilla de la papa, se determinó en este estudio que se encuentra en 105 países. Hay casos, por ejemplo, no solamente se trata de coger los puntos y correr el modelo, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el caso que, según EPO, en el 2013, Pteronema operculela fue encontrada en la ciudad de Duncan y Ashgrove, en Canadá, pero la polilla no sobrevivió el invierno. Todo modelo tiene una limitante. En este caso, por ejemplo, no se considera una presencia para Pteronema operculela en esos lugares porque fueron eventos climáticos de corto periodo. Por ejemplo, un fenómeno del Niño vendría a ser una limitante para el empleo de este uso de modelos. Ustedes pueden apreciar la distribución geográfica de la polilla de la papa. Los puntos de coloración roja muestran los puntos de presencia georreferenciados de la especie a nivel mundial. Posteriormente se hizo una combinación con los mapas que ya se encontraban disponibles. El color amarillo y verde, por ejemplo, son de base de datos que ya se encuentran en internet, pero esta base de datos no muestra la ubicación exacta, es decir, con coordenadas de la especie, y se hizo una combinación, ¿no? El color amarillo significa la presencia de la especie a nivel estado o región, y el color verde a nivel país. Bueno, esta investigación encontró nuevos reportes. Los puntos de coloración roja indican los nuevos registros de la especie que aún no han sido reportados. Luego de la modelación de la distribución de esta especie para condiciones actuales de clima, se encontró el siguiente mapa, ¿no? Es para el escenario actual. Si ustedes pueden apreciar, el color rojo representa condiciones climáticas para que esta especie se establezca. Y del color
naranja, amarillo y verde indican solamente para la ocurrencia, es decir, la presencia de la especie, más no para el establecimiento. Puede ser que el color rojo encuentre condiciones para el establecimiento, condiciones ambientales durante todo el año, pero el color naranja, puede ser que la polilla, por ejemplo, esté aquí en el color rojo y pueda ir al color naranja. Pueden ser condiciones estacionales para que la especie pueda sobrevivir o está de paso. Y la coloración blanca significa donde no hay condiciones ambientales para que esta especie sobreviva. Luego obtenemos el resultado para el escenario A2 en el año 2050. Quiero que observen este de aquí. Ese es el presente, ese es el futuro. Quiero que fijen la mirada, por ejemplo, en el continente de África, en esta parte. Fíjenla, por favor, y observen cuando hay para el año 2050, ¿no? Hay una disminución. Bueno, lo que se ha encontrado en esta investigación es que la especie se desplaza hacia los polos, tanto el polo sur como el polo norte, y también hay un cambio de altitud, hay un incremento en la altitud de esta especie. Y ustedes pueden observar en la cordillera de los Andes, acá en esta investigación se ha encontrado que va a haber un incremento en la altitud, va a ir hacia mayores altitudes. Y quería resaltar otra cosa aquí, que los modelos de distribución, saliendo un poco de este estudio, de este caso, supongamos que tenemos una especie aquí en Galápagos que está en peligro de extinción, ¿no? Los programas de modelación son importantes. Por ejemplo, tenemos una especie en peligro de extinción en Galápagos y estamos buscando un refugio, condiciones similares a Galápagos en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, a partir de este modelo nos permite encontrar unos lugares con condiciones similares a Galápagos para poder, por ejemplo, hacer conservación de la biodiversidad, etc. Bueno, acá les he traído un caso muy particular, por ejemplo, para condiciones de Perú. Este es un punto tomado en el departamento de Piura, provincia de Morropón. Esta es la distribución actual de la polilla de la papa para esas condiciones. En condiciones actuales, pero si pueden fijar la mirada aquí en el lado derecho, por favor, por donde está el cursor, y a continuación se presenta el escenario de cambio climático para el 2050. Si ustedes observan, acá había condiciones, el color rojo significa que hay condiciones climáticas para que se establezca todo el año, pero en el futuro desapareció y solamente encuentra baja probabilidad de ocurrencia, más no para el establecimiento o no encuentra condiciones climáticas durante todo el año. ¿Qué está pasando aquí? Eso quiere decir que en climas cálidos, por ejemplo, como en la costa, va a haber un incremento excesivo que va a superar el umbral superior de la especie para que esta especie encuentre condiciones climáticas aquí. No he traído una figura para la sierra, pero en la sierra se observa que va a haber un desplazamiento en altitud para condiciones de establecimiento de esta especie. Voy muy rápido, si hay alguna pregunta, con toda confianza pueden levantar la mano. Bueno, este es de los mapas anteriores a nivel global. Este es un análisis global. En realidad se debería hacer un análisis particular, pero en la institución donde se elaboró este estudio se obtienen informes a nivel global, donde se observa que solamente va a haber un porcentaje de cambio, por ejemplo, en América, en África, en Asia, en Oceanía. Va a haber una disminución de áreas para el establecimiento de la polilla de la papa. Y va a haber un incremento solamente en Europa. Es decir, Europa va a tener severos problemas, así a grosso modo. Esto es áreas que no son para establecimiento, solamente para la ocurrencia. En el caso de Asia y Europa va a haber un incremento, pero una disminución en América, en África y en Oceanía, en términos generales. El número de generaciones año. El número de generaciones año es de mucha importancia para saber el grado de infestación de un insecto plaga en relación a un cultivo. Por ejemplo, acá el mayor número de generaciones de esta especie es de 16 a 19 generaciones por año. El color rojo indica eso, ¿no? El color marrón indica de 13 a 15 y así en forma descendente.
Pero donde hay mayor número de generaciones año de esta especie significa que va a haber una mayor infestación para los cultivos de papa. Entonces, fíjense en este mapa, ¿no? Ya se encuentra disponible en la versión 2 del mapa de distribución global del cultivo de papa. Se puede hacer un tipo de intersección de mapas y ya más o menos sabemos por dónde va a haber mayor infestación. Entonces, ahí me están diciendo, alerta, ten cuidado, que acá hay condiciones climáticas para que esta especie sobreviva, incluso tiene mayor número de generaciones año. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, una variedad de papa que sea resistente a Torimeo perculela y poder evitar futuros daños en el futuro, ¿no? Este mapa es para condiciones actuales y este mapa es para condiciones futuras, ¿no? En el futuro no va a cambiar el número de generaciones año, se va a mantener de 16 a 19 generaciones por año. Bueno, esa es la diferencia de generaciones, eso es lo más importante de este estudio, ¿no? Si ustedes observan, el color naranja significa que va a haber un incremento de 2 generaciones año en un escenario futuro en relación con el escenario actual. Y un incremento en una generación para climas templados a nivel de todo el planeta, ¿no? Y la coloración blanca significa que no va a haber ningún cambio. Bueno, se hizo un tipo de validación, no se encuentra con estudios de generaciones por año de esta especie, pero ustedes pueden observar aquí en la columna 2 son el número de generaciones observados. Por ejemplo, en San Ramón, en Perú, hay 12 generaciones por año, en Arequipa hay de 7, en Huancayo hay 3, hay otro estudio en Huancayo que refleja que es 4, en el Valle del Mantaro, en Sana, en Yemen es de 8, y en Giza, en Egipto es de 10. Estos son datos observados, y lo que estima el modelo Climex para condiciones actuales y para esos puntos, por ejemplo, solo ubicamos en este casillero, datos observados es 12 para condiciones actuales, y para condiciones actuales estimadas por el modelo es 10.4. Es decir, que hay una aproximación cercana en estimar el número de generaciones año, ¿no? Y para el futuro, para el escenario A2 2050, si ustedes observan, es de 11.5, ¿no? Bueno, se hizo un tipo de regresión para poder, de correlación, para poder hacer una validación solamente para esos puntos. No es una validación a nivel global. Una cosa es validación de los resultados y otra cosa es validación del modelo, ¿no? Bueno, acá en la validación de los resultados, para los puntos que se mostraron en el cuadro anterior, muestra una correlación alta que es de 0.83. Nos gustaría haber tenido mayor cantidad de puntos evaluados, pero no hay información disponible, ¿no? Es por eso que es importante siempre monitorear a los insectos durante todo el año. Bueno, esto es lo mismo de lo anterior. El error de Climex es insignificante, eso quiere decir que está estimando muy bien para los puntos, ¿no? Las conclusiones son prácticamente que se encuentra en 105 países, lo que mencioné anteriormente en los resultados. Las recomendaciones. Se sugiere realizar una base de datos en servidores que permitan alojar y suministrar la información mundial de atlas de distribución de diferentes especies, no solo de Torimeo perculela. Se recomienda realizar trampeos anuales los referenciados para futuros estudios de modelización de la distribución de la polilla de la papa. Es necesario realizar estudios entre Torimeo perculela y su principal hospedero, así como sus principales parasitoides. No solo para el caso de la polilla de la papa, es recomendable para otros tipos de plaga. Y es recomendable realizar la modelación de Climex, se debe realizar una evaluación de cambio climático a través de indicadores biológicos. Estudiar a la polilla de la papa no solamente tiene beneficios en la parte agronómica, sino que la polilla de la papa también se puede usar como indicador de cambio climático. Este trabajo es muy amplio. Esto forma parte, a futuro, se quiere hacer un análisis de riesgo de plagas a nivel país. Ustedes han visto los mapas globales, pero la idea es recortar, por ejemplo, para Perú, para Bolivia, para Ecuador. Cada país va a recortar esos mapas que se mostraron anteriormente y lo van a analizar a condiciones de su país. Esto es importante porque nos permite realizar análisis de riesgo de plagas, tratados internacionales fitosanitarios, manejo integrado de plagas, adaptación al cambio climático, determinar áreas de conservación también para otras especies, encontrar de registros de presencia para una especie aún no reportada
y para una agricultura sostenible. Quería hacer énfasis en un caso muy particular. Por ejemplo, ustedes han escuchado tal vez de la polilla guatemalteca de la papa, que es Thesia solanívora, que aún no se encuentra aquí en Perú. Ya se hizo el estudio para las condiciones de Perú y también se hizo la modelación a nivel global. El último registro que se ha recibido es que Thesia solanívora se encuentra en almacenes de papa, en tiendas de papa, en Huaquillas. Huaquillas es la ciudad fronteriza del Ecuador con Perú, y se han encontrado condiciones climáticas para el establecimiento de esta especie en condiciones actuales y en condiciones futuras, ¿no? Entonces, este tipo de modelación en insectos plaga nos está dando la alerta que en Perú hay condiciones para que esta especie pueda sobrevivir. Entonces, las autoridades del SENASA seguro están alertadas, van a hacer controles en traslado, transporte de semillas, etcétera, ¿no? Bueno, algunos no son creyentes del cambio climático, pero yo sí creo en el cambio climático. Lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, y en el futuro también vamos a tener algunas consecuencias, pero no hay que tener miedo al cambio. Es decir, por ejemplo, en el cambio climático tal vez puede generar desplazamiento de especies, pero también puede ser oportunidad. Hay que verlo al cambio climático como una oportunidad. No podemos quejarnos de cambio climático o que ya se va a acabar el mundo. Podemos verlo como oportunidad y poder, por ejemplo, si hay un incremento de temperatura, tratar de adaptarnos o poder ver otras posibilidades de adaptación de cultivos a climas más cálidos, ¿no? Si hay alguna pregunta, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, un agradecimiento al magíster Yaris Meneros. ¿Tendrán alguna pregunta, por favor? Bueno, buenas tardes, magíster Yaris. Bueno, para ser corto, buena su ponencia. Estamos hablando de lo que es el cambio climático y todo lo que es el clima, ¿correcto? Un poquito de remembranza. Las tecnologías que ahora tenemos, tanto el microondas como el teléfono celular o el mismo internet, son tecnologías provenientes de la guerra, ¿correcto? Para el tiempo atrás, la Unión Soviética creó, si no me equivoco, el proyecto HARP, que ahora fue adquirida hace un tiempo atrás por Estados Unidos, queda en Alaska, si no me equivoco. Consta de antenas que lanzan ondas eléctricas de baja frecuencia a la atmósfera, para ser exacto, la ionosfera. Sí, y pueden hacer, por ejemplo, tsunamis, terremotos, o sea, alteran lo que es el clima. La pregunta es, si existen estudios para la manipulación del clima en beneficio de la agricultura, o hay algún estudio, un avance, algo respecto a eso. Bueno, muy buena tu pregunta. En Lima también hay un tipo de planta ahí cerca de... Está un poco oculta, pero aún se mantiene parecida a las instalaciones que tú dices, en el extremo de la molina, en la parte alta. No recuerdo el nombre, pero te lo puedo buscar y te lo mando a tu correo. Bueno, cambiar las condiciones del clima es prácticamente imposible. Pero sí vi un estudio que en Estados Unidos, por ejemplo, estaban probando con partículas de plata y generar precipitación. Ese es un tipo de estudio que he encontrado. Y otra cosa es modificar el clima, y la otra cosa es adaptarse al clima, ¿no? En condiciones de Perú, por ejemplo, tal vez es de nuestros ancestros, por ejemplo, ellos manejaban los pisos altitudinales y hacían un tipo de manejo de clima o de adaptación al clima, ¿no? En diferentes pisos altitudinales, a través de andenes, de terrazas. Pero tecnologías sobre así a gran escala no he podido encontrar. Hay otra teoría también que dicen que si al futuro va a haber calentamiento global, se pueden enviar un tipo de satélites con láminas para que reflejen la cantidad de energía solar que llega a la Tierra. Otros dicen que tienen ideas de enviar sumergir bloques inmensos o producir gran escala de hielo y sumergirlos en el mar, pero yo considero que es prácticamente imposible y muy costoso también. No desconozco más sobre el tema, pero esa es la referencia que te puedo dar.